Llama a tu familia y comparte con ellos lo que Dios tiene preparado para ti. GCD Live, una iglesia con corazón. Hola iglesia, hoy celebramos nuevamente la victoria de nuestro Señor Jesucristo. No sé si te levantas ahí donde estás y juntos adoramos su nombre. Con tus palmas. Grita al Señor con voz de victoria. Canta alabanza al Rey de gloria. Grita al Señor con voz de victoria. Canta alabanza al Rey de gloria. Aleluya sea aquel que nos causó ser vencedor en su amor. Celebramos su victoria. Grita al Señor con voz de victoria. Canta alabanza al Rey de gloria. Aleluya sea aquel que nos causó ser vencedor en su amor. Solo en Él podemos vencer. Es invencible nuestro Rey. Amén. El victorioso, el vencedor, el que resucitó, Jesucristo. Aleluya. Vamos, proclama su nombre. Aleluya. Estás ahí donde estás, en tu casa. Puedes levantar tus manos al Señor y decirle: Espíritu Santo de Dios, anhelo más de ti, mi libertador, mi protector, tú mi sustento, tú mi guardador. Te invito nuevamente, Señor Jesucristo, a que reines en mi vida, en mi corazón. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina.
Dios obra
lo que respira alabe al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Salmos 150, versículo 6. Prepárate para recibir la palabra que Dios tiene para tu vida en este día. Bienvenidos. Te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa de Dios, Iglesia Gran Campaña de Fe. Qué bueno es este día una vez más poder levantar las manos y decirle al Señor: te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande es nuestro Dios. Esta semana ha sido una semana llena de la gloria de Dios. Ha sido una semana bendecida. Los días se pasan volando y cada uno de esos días ha estado en el hueco de la palma de la mano de nuestro Señor. Todos sus hijos hemos estado allí descansando, siendo cuidados. Hoy podemos decirle al Señor gracias. ¿Qué tal si le dices al Señor gracias? Gracias por tu bendición. Gracias, Señor, porque has sido bueno, has sido fiel. Gracias, Señor, porque nos has sostenido con la diestra de tu justicia. Mis amados, qué bueno este día poder estar en la casa de Dios, ¿verdad? Cada uno en su casa. Seguimos clamando al Señor para que pronto podamos estar todos unidos, no en línea, sino unidos acá en la casa del Señor. Seguimos declarando en este tiempo que Mérida es de nuestro Dios y Venezuela le pertenecen a Cristo. Mérida y Venezuela son de Jesucristo. Allí tienen unas hermosas tomas de nuestra cordillera y también algunas tomas de nuestra ciudad. Damos gracias al Señor. Este día una vez más queremos, en nombre de toda la congregación de las iglesias, las congregaciones hijas, darle un saludo a nuestros pastores, el pastor Jimmy y el pastor Agil. Para nosotros de verdad es un privilegio, es un placer estar en la casa del Señor y poder servir a Dios bajo la cobertura que ustedes nos dan. Reciban de parte de la iglesia abrazos, nuestras oraciones. Siempre clamamos al Señor todos los días que sostenga sus vidas y que ustedes puedan seguir adelante también. Bueno, es el tiempo de orar. ¿Qué tal si todos allí en casa y los que estamos aquí oramos al Señor y presentamos este servicio? ¿Qué tal si usted agarra su Biblia y la coloca allí en sus manos para decirle al Señor: Señor, hoy necesito que me hables. Hoy necesito que me ministres, así como nos has ministrado en la alabanza, en la adoración. Hoy necesitamos, Señor, una vez más, que tu Santo Espíritu nos enseñe. Padre y eterno Dios, este día, oh Dios eterno, seguimos declarando tu grandeza, seguimos declarando, Señor, tu bondad, tu amor, tu misericordia. Seguimos declarando, Señor, que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Seguimos declarando que el nombre de nuestro Señor Jesucristo es exaltado. Seguimos declarando, Señor, que este servicio lo estamos haciendo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás donde 2 o 3 estén reunidos en tu nombre. Oh amado Señor, este día pedimos en el nombre de Jesús que nos abraces con tu palabra. Espíritu Santo, enséñanos, ministra a nuestras vidas y que al finalizar este servicio podamos estar llenos de ti, llenos de tu Santo Espíritu, llenos de tu ministración, renovados y fortalecidos para seguir adelante. Muchas gracias, papaito. Hoy te bendecimos y te decimos: Abba, Abba Padre. Hoy te exaltamos, bendito nuestro Dios. Hoy declaramos bendición y vida eterna en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, hemos tenido un tiempo bendecido en el Señor. La semana pasada estuvimos hablando acerca de este tema
mi lugar de refugio. Y hemos dicho que la iglesia es ese lugar físico, ese lugar de refugio que Dios nos ha dado. Y gracias al Señor la semana pasada estuvimos hablando mucho acerca de la iglesia. Y gloria a Dios porque esta semana iniciamos la semana con unos bautizos increíbles. Mira, tuvimos un servicio de bautismo lleno de la presencia de Dios, lleno de la gloria de Dios. Pudimos escuchar los testimonios de las personas que bajaron a las aguas y mira, de verdad fue un tiempo increíble, un tiempo donde pudimos ver la mano del Señor, cómo Dios ha obrado, los milagros del Señor en cada uno de nosotros y en cada una de las personas que fueron bautizadas. Y usted puede notar allí algunas imágenes que estamos pasando, pero hay una imagen que de verdad me cautivó, una de las fotos, y fue esta donde todos los que se iban a bautizar, bueno, ahí iban por grupos porque realmente fue un grupo más grande, ¿verdad? Ellos iban agarrados de la mano y eso nos habla de unidad. Y vimos como algunos de los líderes entonces estaban allí ayudando a pasar el río a muchas de las personas y vimos también la cara de preocupación de algunas de las señoritas y de las mujeres y aún de los hombres para pasar este río. Para muchos fue una aventura extrema ese día, pero fue un día bendecido en la presencia del Señor. Y qué bueno es saber que nuestro Señor Jesucristo nos dio todas las lecciones necesarias para nuestro crecimiento en fe, en la vida de cristianos que somos. Y dice la palabra ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 3, versículos 21 y 22, dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Sabe? Yo creo fielmente que de esa manera que el Señor Jesucristo nos enseñó, cada uno de sus hijos, cada una de las personas que día a día entregan su vida al Señor, que reciben el discipulado para seguir creciendo en fe y seguir conociendo a Dios a través de la enseñanza de su palabra, creo que en el momento que damos y las personas dan ese paso para bajar a las aguas, están siguiendo y obedeciendo la palabra de Dios, siguiendo a Jesucristo. ¿Sabe? Jesucristo fue bautizado a los 30 años. Por eso nosotros bautizamos ya a las personas que tienen totalmente uso de razón, de adolescentes en adelante, personas que saben qué es lo que están haciendo. ¿Sabe? Porque el bautismo, al igual que la cena del Señor, son los sacramentos de la iglesia y no los podemos tomar en juego, ¿sí? Ni en vano. Y es tan importante, y yo estoy convencido que en el momento, escuche bien, que una persona baja a las aguas, ocurre lo que ocurrió ese día ya cuando Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. El cielo se abre y el Espíritu Santo desciende y viene y llena esa vida. Y esa vida es bautizada en agua y es bautizada en espíritu. Así es que, mi amado, usted que está pensando seriamente en seguir a Dios y seguir creciendo en fe y aprendiendo más de la palabra, te invitamos a que puedas recibir las clases de discipulado. Son unas clases maravillosas que estamos dando vía redes, y usted nada más lo que tiene que hacer hoy mismo escribir al número 0424-709-7079. Voy a repetirlo otra vez: 0424-709-7079, y usted dice: por favor, quiero recibir las clases de discipulado, y también usted va a empezar a recibir los devocionales diarios. Así que, mis amados, el bautismo entonces nos da paso para
poder como hijos del Señor recibir la Santa Cena. Ese día también, ahí en ese lugar hermoso, pudimos compartir la Cena del Señor, y las personas que fueron bautizadas entonces ese mismo día, martes, también recibieron su primera cena, su primera Santa Cena. Y el día de hoy usted puede notar que tenemos los elementos acá: el pan que representa el cuerpo de Cristo, el vino que representa la sangre de Cristo. Y es que el día de hoy vamos a creer que el Señor nos está enseñando, vamos a recibir esta enseñanza. Yo quiero que usted en esta hora, por favor, preste mucha atención acerca de lo que vamos a hablar, que dice la palabra de Dios acerca de la Santa Cena. Una de las cosas que nosotros como iglesia tenemos como norte y como una normativa, y que queremos siempre obedecer esa enseñanza que nos han dejado nuestros pastores, es que no podemos bautizar, escuche bien, a personas que andan en una vida desordenada. Por eso entonces se hace el discipulado, se camina con una mentoría con esas personas para que ellos puedan bajar a las aguas del bautismo conscientemente de lo que están haciendo, que es muriendo al pecado, muriendo al mundo, para decir: ahora quiero vivir para Cristo, quiero vivir para Cristo y quiero servirle al Señor. Ahora, ¿por qué hablo de el bautismo inmediatamente Santa Cena? Porque inmediatamente en la Iglesia Cristiana Evangélica tenemos también por normativa que las personas que son bautizadas pueden participar de la Cena del Señor. Y de repente muchas personas se preguntarán: ¿y por qué solamente pueden participar un grupo y otro grupo no? ¿Por qué hacen acepción de personas? ¿Sabe? No hacemos acepción de personas. Lo que procuramos siempre es aproximarnos a obedecer lo que la palabra de Dios nos enseña. Y nosotros no queremos acompañar a personas al bautismo que estén viviendo una vida en pecado y desordenada, para el día siguiente o ese mismo día decirle: ven para que tome la Santa Cena, y entonces tome la Cena del Señor indignamente. Esa es una de las razones por las cuales yo creo fielmente que nosotros como iglesia procuramos bautizar a las personas que están en plena comunión con el Señor. También entonces es muy importante saber qué es la Cena del Señor, ¿verdad? ¿Quién instituyó la Cena del Señor? El mismo Jesucristo. Y vamos a tener nuestra primera lectura el día de hoy, está ubicada en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 14 al 20. Voy a repetirlo una vez más: Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 14 al 20. Si ya lo tiene, por favor, dígame amén ahí en casa. ¿Ya lo tenemos? Voy a dar un momento más para que usted pueda ubicar allí esa cita. Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Allí nos habla acerca de la institución de la Cena del Señor. Dice la palabra del Señor en el versículo 14 en adelante. Leemos en la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Comienza diciendo allá en el versículo 7 que el Señor Jesús, en vista de que ya se estaba por celebrar la cena la fiesta de los panes sin levadura, entonces el Señor Jesús manda a Pedro y a Juan y le dice: vayan por favor y prepárennos la Pascua. Y entonces los discípulos le preguntan, Pedro y Juan: y Señor, ¿y dónde vamos a ir? Ustedes van a entrar a la ciudad, le dice el Señor, y empieza a darle las instrucciones. Van a entrar a la ciudad, y cuando entren a la ciudad va a salir al encuentro de ustedes un hombre que va a venir con una tinaja llena de agua, y ustedes van a seguir a ese hombre. Y donde este hombre llegue, ustedes le van a preguntar al Señor, al dueño de esa casa, le van a decir: el maestro nos mandó a preguntarle dónde está el aposento que has preparado para la Pascua. Y entonces ese hombre le va a responder. De esa manera entonces ellos prestaron atención, escuche bien, obedecieron la palabra, obedecieron al maestro. Inmediatamente fueron, sí, efectivamente, encontraron a aquel hombre con la tinaja de agua, lo siguieron, llegaron a la casa y ahí estaba el dueño de la casa. Y le dijeron:
el maestro te manda a decir que si ya está listo el aposento para celebrar la Pascua. Y él le dijo, sí, ahí está. Y ahí estaba ese aposento hermoso, donde entonces el maestro, dice la palabra que acabamos de leer, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y sigue diciendo la palabra en el versículo 15, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Sabe? Esto me ministra de una manera tan especial que cada vez que tenemos la oportunidad de participar de la cena del Señor, yo escucho esas palabras en mi interior que el Señor me dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta cena. En ese momento el Señor le dice a los discípulos, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Ya el Señor sabía que le quedaban pocas horas para ir y pasar por ese padecimiento tan fuerte, tan cruel. Sí, el más grande de todos, el más importante de todos, el Señor Jesucristo, iba entonces a humillarse a lo más vil, muerte de cruz, escuche bien. ¿Para qué? Para que entonces usted y yo pudiésemos hoy tener la bendición de la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna. Dice el versículo 16, porque os digo que no la comeré más. El Señor le está diciendo a los discípulos, mira, voy a comer con ustedes la última cena antes de mi muerte, pero les digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Ya el Señor Jesucristo nos anunció que cuando ya Él venga nuevamente a buscar a su iglesia y estemos con Él, la iglesia esté reunida con el Cordero, la esposa con el Cordero, entonces vamos a celebrar esa cena maravillosa. El Señor dijo, hasta que se cumpla el reino de Dios, no comeré más. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto, repartirlo entre vosotros. Versículo 18, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y comenzamos inmediatamente entonces a desgustar el pan que el Señor tiene para nosotros. Allí nos habla el Señor que uno de los elementos es el cuerpo, y el cuerpo está representado, el pan que vamos a comer hoy cada uno en casa, el pan que comieron los discípulos allá con Jesucristo, representa, escuche bien, simboliza el cuerpo de Cristo. Y muchos cristianos han llegado a la conclusión, ¿verdad?, de que el pan representa el cuerpo de Cristo y que el vino representa la sangre de Cristo, que simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo, estos dos elementos. También algunos cristianos han dicho que allí está el cuerpo de Cristo en el pan y la sangre de Cristo. Y otros han dicho también que definitivamente en esos elementos podemos celebrar lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros. Cada vez que cenemos, estamos anunciando la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Ahora escuche bien, dice la palabra, este es mi cuerpo. El Señor está hablando de que ese pan que usted hoy va a participar, todo el que ya fue bautizado y el que está viviendo una vida en plena comunión con el Señor, dice que por vosotros es dado, dice, ese es mi cuerpo, dice, haced esto en memoria de mí. Y ahí empezamos a entender que nosotros tenemos que, cuando tomamos la Santa Cena, tenemos que hacerlo con discernimiento. ¿Sabe? No podemos tomar la cena del Señor solamente por hacer algo como que si fuese un acto ritual. No, nosotros no podemos hacer eso, porque en el momento que hacemos eso, escuche bien,
estamos quitando y restando la importancia de lo que simboliza y lo que representa la cena del Señor. Entonces dice el versículo 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y note usted que allí habla del nuevo pacto. En la antigüedad, en el pacto anterior, en el pacto viejo, ¿verdad? Allá en el Antiguo Testamento, ¿qué ocurría? Tenía que ir el sacerdote, ¿verdad? Y entrar y llevar un sacrificio para que el pueblo fuese perdonado. Ese era el antiguo pacto. Y el Señor Jesucristo no fue que vino a echar por tierra ese antiguo pacto. Él vino a completar con su venida, con su vida, con su muerte y con su resurrección, con ese nuevo pacto que ahora simboliza que la sangre de Cristo, escuche bien, ya Él es el Cordero, el único Cordero que fue entregado, y ahora a través de Él no es solamente el sacerdote el que tiene acceso al Padre. Ahora gloria al Señor, porque gracias a Jesucristo, a lo que Él hizo allá en la cruz del Calvario, usted y yo tenemos acceso al Padre directamente. Y entonces ese nuevo pacto, mi amado hermano, nos ha dado la salvación. Ese nuevo pacto a todos aquellos que hemos realmente recibido a Jesucristo nos ha hecho hijos de Dios. Ese nuevo pacto, escuche bien, el nuevo pacto en su sangre es el que nos dice que ya ahora no hay, tiene que ir un sacerdote para pagar por el pecado de todo el pueblo. No, cada uno de nosotros lo que tiene que hacer es realmente tener arrepentimiento. Escuche bien, entonces la cena del Señor nos enseña que tiene que haber arrepentimiento. Y sigue diciendo la palabra: es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces, vamos a ver algunos aspectos, ¿sí?, de esta primera lectura de Lucas 22, 14 al 20. Dice entonces, ¿verdad?, ¿qué es la Santa Cena? Es muy importante que nosotros sepamos realmente, cuando vamos a participar de la Santa Cena, qué es la Santa Cena. Dice que la Cena del Señor representa la muerte de Cristo por nuestros pecados. Eso es lo que representa la Cena del Señor. Representa el pan, el cuerpo que fue molido por nuestros pecados. El vino, la sangre que vino a limpiar nuestros pecados. Escuche bien, la cena del Señor representa el amor de Jesucristo por nosotros. Gracias a Jesucristo, que Él fue allá a la cruz del Calvario, usted y yo hoy somos salvos. Usted y yo hoy caminamos en libertad. Escuche bien, porque también representa el antiguo pacto, que el pueblo de Egipto era liberado cada vez que celebraban la Pascua. Ahora, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, nosotros creemos que lo que celebramos es que Jesucristo vino y por amor Él murió en la cruz del Calvario para que usted y yo seamos perdonados, y entonces también somos liberados, no de la esclavitud, somos liberados del pecado. Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? ¡Qué bueno es el Señor! Entonces, escuche bien, también la cena del Señor nos recuerda la muerte de Cristo y la esperanza gloriosa de su regreso. Podemos ver de manera retrospectiva hacia la cruz, hacia atrás, pero también podemos ver hacia adelante esa esperanza gloriosa de su regreso. Número 3, cada vez que participamos de la cena del Señor, escuche bien, nuestra fe se fortalece. Y note usted, mi amado, que usted aún no se ha bautizado y que no ha tomado la cena del Señor. La cena del Señor nos ayuda a cada día tener mayor comunión con el Señor. Entonces, a través de la cena del Señor, nuestra fe se fortalece a través de la comunión con Cristo y a través de la comunión con los hermanos, de la unidad con los hermanos. Y empezamos a ver allí algunos aspectos muy importantes que tenemos que tener claros para poder participar de la cena del Señor. La participación de la cena del Señor, entonces, es una práctica importante, escuche bien.
en la fe cristiana y entendemos que nos fortalece espiritualmente. Así es que todo aquel que no ha sido bautizado ya tiene un motivo más este día para decir por qué se quiere bautizar. Porque también esta práctica que nosotros como cristianos tenemos, escuche bien, nos fortalece nuestra fe y entonces nos fortalece ese crecimiento espiritual. Comer el pan y beber la copa muestra que estamos recordando la muerte de Cristo, que Él murió por nosotros y también renueva nuestro pacto de servirle. Muy importante, ¿sabe, mi amado? Si usted quiere servirle al Señor, usted tiene entonces que bautizarse. ¿Sabe? Cuando Jesucristo fue bautizado, fue justo cuando Él estaba iniciando su ministerio. Así es que si usted realmente sabe que ha sido llamado, porque la palabra lo dice, ya tiene ese conocimiento, no espere más, por favor. Es necesario que sea bautizado, porque entonces comer el pan y beber de ese vino que representa la sangre de Cristo renueva nuestro pacto de servir a nuestro Señor. ¿Sabe qué bueno es poder ver personas que tienen esa pasión por servir a Cristo? Hay tantas personas acá en la iglesia, muchos de verdad, que yo veo esa pasión y veo esa entrega y veo ese entusiasmo y veo ese amor hacia Dios y hacia la obra y hacia la iglesia, que yo digo definitivamente, qué grande es nuestro Señor. Entonces, comer el pan y beber el vino, entonces muestra, número uno, que estamos recordando la muerte de Cristo y también estamos anunciando su venida. Y número dos, estamos renovando nuestro pacto de servicio al Señor. ¿Cómo debemos entonces recordar a Cristo en la cena del Señor? ¿De qué manera? Porque, ¿sabe? No podemos venir y decirse, ok, vamos a comernos el pan y vamos a tomarnos el vino. No, tenemos que hacerlo conscientemente. ¿Y cómo debemos recordarlo? Debemos recordarlo por dos cosas. Número uno, pensando en lo que hizo. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Lo que Él hizo fue que Él murió en nuestro lugar. Lo que Él hizo fue que Él llevó nuestras culpas. Lo que Él hizo fue que Él murió por cada uno de nosotros para que ninguno se pierda. Y número dos, pensando el por qué lo hizo. ¿Y sabes por qué lo hizo? Lo hizo porque nos ama. Qué bueno. Dígale a la persona que está a su lado en casa, qué bueno es nuestro Señor, qué bueno es nuestro Dios. Él murió porque me ama. Así es que de esa manera usted y yo debemos recordar cada vez que tomamos la cena del Señor y pensar en Jesucristo, el por qué lo hizo y pensando en lo que hizo. Él murió por nosotros y lo hizo por amor a nosotros. Las personas deben venir entonces a la Santa Cena deseando la comunión con otros creyentes y deben venir preparados. Y más adelante vamos a hablar un poquito acerca de esto de la comunión con otros creyentes, ya que nos encontramos aquí con nuestra siguiente lectura. En el libro de Primera de Corintios capítulo 11, versículos 17 al 22, encontramos allí al apóstol Pablo hablándole a una iglesia que está pasando por un momento difícil, un momento de divisiones, un momento de desorden, un momento de que ellos en lo que era una bendición, la cena del Señor, lo habían convertido en un abuso, habían abusado de la cena del Señor. Y entonces el apóstol Pablo les está hablando, exhortando a la iglesia de Corinto y le dice, versículo 17 del capítulo 11 de Primera de Corintios, dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Ahí el apóstol Pablo estaba exhortándoles, estaba un poco dolido por lo que estaba pasando con la iglesia. Y él le dice, yo no los alabo por eso que están haciendo. Ustedes se están congregando no para lo mejor, sino para lo peor. Están ofendiendo al Señor, están ofendiendo la casa de Dios. Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Diga conmigo, ay, ay, ay. Cuando reunís como iglesia, le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, oigo que entre ustedes hay divisiones.
Y en parte lo creo, dice el apóstol, porque es preciso, dice él, que entre vosotros haya disensiones. Es preciso que entre vosotros haya y afloren esas diferencias. Es preciso que entre vosotros entonces se sepa quiénes son los que realmente han sido aprobados y quiénes son los que están queriendo desobedecer e ir en contra de lo que Dios ha estipulado. Dice, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es preciso que hayan disensiones, que hayan pleitos, para que entonces salga a la luz los que quieren sectorizar la iglesia. Eso se lo está diciendo el apóstol Pablo a Corintios. Pero sabe, también nosotros lo podemos recibir en este tiempo para la iglesia local, la iglesia nacional, la iglesia mundial. Tenemos que entender que esta es una palabra que, al igual que toda la palabra, que no pasará. Es una palabra que es relevante. Está diciendo el Señor entonces, es preciso que entre vosotros haya disensiones. Bueno, cuando yo escucho esto hoy de la boca del Señor, yo digo, bueno, Señor, gracias. Gracias, porque es preciso que hayan disensiones, ¿verdad? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que han de ser aprobados. Escuche bien. Los que caminan agarrados de la mano del Señor, guiados por el Espíritu Santo, que están haciendo la voluntad del Padre, dice el Señor que son aprobados. Los que no, pues son desaprobados. Y esos que son aprobados, entonces Dios les respalda, porque Dios respalda su palabra. Escuche bien. Y dice entonces el versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Él está diciendo, lo que ustedes están haciendo, eso no es la cena del Señor. Dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Ellos lo que estaban era aprovechando aquel momento que había sido instituido por Dios, por el mismo Jesucristo, para entonces hacer un bochinche dentro de la iglesia. Y entonces venía la glotonería y venían y se embriagaban, y el Señor Jesucristo le habla al apóstol Pablo y le dice, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Y dice el versículo 22, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y entonces podemos entender por esta palabra que acabamos de leer, que allá en la iglesia de Corintios, los que tenían llegaban y comían y bebían, y entonces los pobres, los que no tenían, llegaban con sus migajas, y entonces veían cómo aquellos tenían aquel desorden en la casa de Dios. Y me pregunto yo, y le pregunto a usted, ¿estaban dando buen testimonio? ¿Había unidad acaso en la iglesia, en el cuerpo de Cristo? Me pregunto, ¿la gente de afuera que estaba viendo eso estaba siendo bien enseñada? ¿No serían objeto de crítica para las otras personas en aquel momento? Mira, todo esto nos debe enseñar este día. Y yo de verdad, pidiéndole al Espíritu Santo en esta hora también, que ministre a cada uno de nuestros corazones, te pido que en un momento reflexionemos sobre esto. ¿Sabe? Dios quiere que la iglesia camine en unidad, pero no en una falsa unidad. Dios quiere que la iglesia camine en una unidad genuina. Es lo que Dios está esperando de nosotros, porque el Señor dice entonces que aún esas fracciones que se hacen, algunos grupos en las iglesias, algunas esas divisiones, todo eso va a salir a la luz. Y sabe, yo realmente le oro al Señor, y oremos al Señor para que así sea, que cada uno de nosotros, mis amados, podamos en este tiempo, que es un tiempo tan especial, donde los días se han acortado, donde realmente el tiempo es poco para lo que tenemos que hacer, que no perdamos el tiempo, siendo piedra de tropiezo para otros,
sino que al contrario, nosotros realmente como hijos del Señor entendamos la importancia que hay en servirle al Señor con un corazón genuino y realmente en la unidad que el Espíritu Santo nos dio a través del vínculo de la paz. Muy bien, entonces dice, pues ¿qué? ¿No tenéis casas? Ahí está el apóstol Pablo diciéndole, mira, pues yo de verdad con esto no estoy de acuerdo. De esa manera no es que Dios quiere que se hagan las cosas. Note usted que lo que viene más adelante acerca de que la palabra nos dice que el que come indignamente del pan y bebe indignamente de la copa, juicio come y bebe para sí. Y dice más adelante, ya lo vamos a ver, que en la iglesia de Corintios muchos estaban teniendo enfermedades y muchos estaban durmiendo, queriendo decir que ya estaban muriendo, producto de que estaban, escuche bien, esto es tan importante, estaban comiendo del pan y participando de la cena del Señor, y lo estaban haciendo de una manera desordenada, que no es la manera que Dios nos enseña. Entonces, sigamos adelante. Pablo reconoce que pudieran existir diferencias en la iglesia, en los miembros de la iglesia. Él reconoce que eso estaba pasando y que era necesario que eso pasara para que entonces saliera a la luz lo que tenía que salir a la luz. Y dice entonces que cuando hay divisiones, escuche bien, esto es peligroso para la congregación, para la iglesia. ¿Sabe? La palabra nos enseña que un reino dividido contra sí mismo no va a permanecer, no va a prosperar. Una familia dividida contra sí mismo, mi amado hermano, no va a prosperar, no va a permanecer de pie. Entonces, aquellos que causan división solo sirven, escuche bien, para destacar a los creyentes genuinos. Los que causan división, entonces ellos van a realzar a los que son creyentes genuinos, porque el que causa división finalmente sale y se va, ¿verdad? Qué lamentable. No quisiéramos que esto pasara, ni que pase en ninguna iglesia, ni en ninguna congregación, pero finalmente ellos salen y se van. Pero ¿sabe? El creyente fiel, el creyente leal, entonces es destacado porque ha permanecido escuchando, siendo fiel al Señor y escuchando la voz de Dios. Cuando hay fracciones en la iglesia, cuando en las iglesias vienen entonces esos pequeños grupos a querer dividir y a querer formar discordia, incluso cuando pareciera que están ocultados, que están ocultos, escuche bien, saldrán a la luz aún en las reuniones públicas, porque todo finalmente tiene que salir a la luz. Entonces, la cena del Señor, mi amado hermano, debe ser para hablar de unidad. La cena del Señor en las iglesias, en nuestra iglesia, mi amado hermano, tiene que ser para recordarnos, escuche bien, que Jesucristo vino y murió para que todos seamos salvos y seamos un cuerpo, que seamos uno en Cristo, para que todos tengamos vida eterna y que ninguno se pierda. Ahora, lo que viene a continuación entonces es ya los versículos 27 en adelante. Dice la palabra, déjame y reviso aquí si es así. Versículo, vamos a saltarnos y después vamos a la parte ya de tomar la cena del Señor. Dice el versículo 27 de Primera de Corintios 11, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere la copa del Señor indignamente, ¿qué va a pasar con esa persona? Dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Ahora escuche bien, ahí es subrayado la palabra indignamente. Y alguien pudiera decir, pero yo sí soy digno. No, ninguno es digno, ¿sabe? Nadie es digno, todos somos pecadores. Ahora, el apóstol Pablo no es que dice, tienes que ser digno para participar de la cena del Señor. El Señor no es que dice, es que tú tienes que ser digno. No, tú tienes que tomar la cena del Señor dignamente, de una manera digna, ¿sí? Y para eso entonces dice la palabra, pruébese cada uno a sí mismo.
Tenemos que entonces ver y pensar en la cena del Señor, ver 3 miradas. Una mirada hacia adentro, que es cuando yo me pruebo, cuando yo me examino, cuando yo mismo me juzgo, cuando yo me arrepiento y le digo al Señor, perdóname. Una mirada entonces hacia atrás, que es cuando yo veo el Calvario y veo a Jesucristo allá entregado por mí, muriendo por mí para que yo sea salvo. Y una mirada hacia adelante, 3 miradas hacia adelante, cuando yo veo a Jesucristo regresando. Cada vez que comas del pan y bebas de la copa, la muerte del Señor Jesús anunciáis hasta que Él venga. Entonces dice la palabra que para que usted y yo tomemos la cena tenemos que hacerlo de una manera digna. Y ya vamos a ver más adelante. Dice, pruébese cada uno a sí mismo. Es un momento hoy especial para poder aprender que realmente tenemos que hacerlo, como dice el siguiente versículo, discerniendo, dice discernir el cuerpo del Señor. Cuando yo como del pan y bebo del vino, sin entender y saber todo lo que Dios me habla acerca de lo que representa el pan, de lo que representa el vino, de qué manera tenemos que tomar la cena del Señor, cuál es el significado, qué estamos en nuestras vidas, estamos viviendo en ese momento espiritualmente, si hay un crecimiento. Cuando yo lo hago de la manera, entonces estoy, escuche bien, discerniendo el cuerpo de Cristo. Y dice acá, porque el que come y bebe indignamente, dice, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces dice el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Recuerde, allí está el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corinto y le dice, mira, por eso, porque ustedes se volvieron locos, porque agarraron las cosas del Señor para jugar y desobedecieron la palabra, muchos están enfermos y muchos están debilitados entre vosotros y muchos han muerto, muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, dice el Señor. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Mi amado hermano, qué bueno entonces y necesario es que cada uno, antes de tomar la cena del Señor, se pruebe a sí mismo, se examine, se arrepienta. Y sabe, esto implica el pecado que nosotros aún podamos tener contra el hermano. Por eso el Señor nos está hablando aquí y nos hace una mención tan particular acerca de la iglesia de Corintios, porque allí había disensión, allí había problema, allí había división. Y el Señor no quiere eso para la iglesia. El Señor quiere que la iglesia esté unida. Recuerde que la palabra dice que estemos unidos por el vínculo de la paz, una sola fe, un solo Señor, un solo Dios, un solo evangelio, un solo espíritu, un solo bautismo. Eso es lo que el Señor quiere, un solo cuerpo. El Señor nos habla entonces, dice, la iglesia de Corintios, allí hay muchos enfermos, allí hay muchos que murieron. ¿Por qué? Porque fueron desobedientes. Y dice el versículo 31, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Versículos 33 y 34. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Dice el Señor, mira, no hagan como hacían allá en la iglesia de Corintios, que llegaban los más pudientes, los que tenían más, se emborrachaban, se embriagaban, comían hasta que ya no podían más y allá estaban los más pobrecitos tirados en el piso comiendo las migajas. El Señor dice, no hagan eso. El Señor dice, practiquen realmente la bondad, practiquen la caridad. Sean benignos unos con los otros, dice el Señor. Y entonces es necesario que nosotros entendamos todo esto para realmente decir, quiero participar de la cena del Señor. La forma en que debiera celebrarse la cena del Señor, entonces, ¿verdad? Ya casi para terminar,
¿Cuál es esa forma? Vamos a ver aquí, dice, deberíamos participar en la cena del Señor con una actitud de arrepentimiento, porque recordemos que Cristo murió por nuestros pecados, versículo 26 del que acabamos de leer. Debemos entonces celebrar la cena del Señor de esa manera, con un corazón arrepentido. Número 2, deberíamos tomarlo dignamente, como lo acabamos de hablar, con reverencia y respeto. ¿De qué manera? ¿De qué manera entonces se toma la cena del Señor dignamente? Con un corazón limpio de pecado. Número 2, con amor, completamente amando a Jesucristo, amando a Dios el Padre, el Espíritu Santo y amando, escuche bien, a la iglesia, amando a los hermanos. Y número 3, en obediencia. ¿Obediencia a qué? A la palabra del Señor. De esa manera entonces deberíamos tomar la cena dignamente. Número 3 dice, deberíamos examinarnos a nosotros mismos para ver si tenemos algún pecado sin confesar o alguna actitud de resentimiento. De esa manera el Señor nos enseña, nos ha enseñado este día que deberíamos tomar la Santa Cena. Tendríamos que revisarnos a nosotros mismos, probarnos a nosotros mismos, a ver si hay algún pecado, pedirle perdón al Señor y ojo con esto, ver también si hay algún resentimiento, si hay alguna raíz de amargura. ¿Sabe? La iglesia de Corintios no fue bendecida cuando ellos tomaban supuestamente la cena del Señor por desobedientes. Y si usted y yo queremos ser bendecidos al participar de la cena del Señor, saquemos de nuestra vida aún los resentimientos que podamos tener. Y dice el número 4, deberíamos considerar a otros esperando hasta que todos estén presentes y participando en ella en orden y en unidad. Eso está en el versículo 33. Muy bien, entonces oremos al Señor, mis amados, ¿verdad? Para que nosotros entendamos que la cena del Señor, la Santa Cena, es un sacramento de la iglesia que usted y yo no lo podemos tomar a la ligera, que no lo podemos tomar como un ritual, que si lo tomamos como un ritual, entonces pues dejamos a Jesucristo a un lado y estamos diciendo, no queremos prestar atención a lo que tu palabra dice. Entonces, ahora llegó el momento que cada uno de nosotros se pruebe a sí mismo. Llegó el momento que cada uno de nosotros pueda en este instante orarle al Señor y pedirle perdón al Señor. ¿Sabe? Antes de que vayamos a tomar la cena del Señor este día, que es un día de celebración, vamos entonces a hacer una oración, a entender que el Señor nos dejó escrito allá en la palabra que hemos sido justificados por creer en Jesucristo y hemos sido justificados, y si hemos sido justificados ya Él llevó nuestras deudas, Él pagó por nosotros. Pero ¿qué es necesario este día? Una vez más que el Señor venga y nos lave nuestros pies, nos limpie de pecado. Y escuche bien, muy importante, yo creo que el Señor nos ha hablado en una manera enfática. El Señor quiere una iglesia unida. Oremos al Señor para que nosotros no vayamos a ser piedra de tropiezo, para impedir el avance de la obra de Dios acá en la tierra. ¿Sabe? Es muy importante que realmente tengamos el conocimiento de que cada vez que tomamos la cena del Señor estamos renovando entonces ese pacto de servicio que nosotros tenemos hacia Él. Entonces, por favor, ahí en casa usted puede preparar el vino, servirlo si no lo ha servido. La vez pasada que tuvimos Santa Cena, recibimos unas fotos hermosísimas de familias tomando la cena del Señor. Qué bueno sería que usted pueda enviar esas fotos, ¿verdad? A el mismo número que estamos dando siempre, para ver si la próxima semana podemos presentar a algunas familias este día tomando la cena del Señor. Entonces prepara el vino y prepara el pan, ¿verdad? Porque ya en unos momentos vamos a servir aquí en el auditorio a las personas del equipo de medios y del equipo de alabanza, nuestros hermanos que están sirviendo en esta hora, ¿verdad? Para que todos podamos tomar la cena del Señor.
Prepárese entonces y sírvale allí. Ya vamos a hacer la oración. Dice el Señor en su palabra, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice la palabra, tomó el pan y dice, y habiendo orado, lo partió. Así que vamos a partir este pan, ¿verdad? Y allí en casa, por favor, todos sírvanse del pan, ¿sí? Para poder entonces tener la oración. Muy bien, todos estamos servidos, ¿verdad? En casa también todos están servidos y vamos a hacer una oración primero, ¿sí? Hagamos una oración entonces de acuerdo a como hemos aprendido el día de hoy a la luz de la palabra del Señor. Pruébese cada uno a sí mismo y clamemos al Señor que nos limpie de todo pecado, y si hay algún resentimiento, podamos este día perdonar a esa persona y también pedir al Señor que nos perdone. Oremos, cada uno por favor. Padre y eterno Dios, en el nombre de Jesús, Señor, hoy, Señor, a la luz de tu palabra, estamos recordando, Señor, el amor tan increíble, tan grande, al entregarte por nosotros allá en la cruz. Estamos recordando, Señor, que lo hiciste por amor, Señor. Estamos recordando, Señor, lo que hiciste. Estamos recordando, Señor, que llevaste tu cuerpo allá a aquella cruz para ser crucificado. Estamos recordando, Señor, que lo hiciste para que nuestras vidas sean alcanzadas por la gracia, por tu gracia. Lo hiciste para que nuestras vidas sean perdonadas. Cada persona que acepte y crea a Jesucristo sea lavado con la sangre del Cordero. Lo hiciste, Señor, porque nos amas tanto. Hoy estamos recordando esto, Señor, pero queremos pedirte en el nombre de Jesucristo que nos perdones. Perdónanos, papaito. Perdona nuestras vidas de todo pecado. Señor, hoy no queremos tomar la Santa Cena de una manera indigna, sino queremos hacerlo de una manera digna como nos enseñabas, con un corazón limpio de pecado, Señor. Amándote a ti, Señor. Hoy te decimos que te amamos, papaito. Amando a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a los hermanos de la iglesia. Señor, hoy en el nombre de Jesús, Señor, clamamos, Señor, y entregamos a ti todas nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones. Si hay resentimientos, raíces de amargura, heridas, Señor, hoy en el nombre de Jesús traemos esto a los pies de tu cruz, oh amado Jesucristo. Y también, Señor, decidimos este día recibir la cena del Señor de una manera digna, obedeciendo tu palabra como nos has enseñado. Muchas gracias, Señor. Hoy nos arrepentimos y traemos delante de ti, Señor, como dice tu palabra, perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Muchas gracias, Señor, por la tranquilidad que nos da, por la libertad que nos das en esta hora. Gracias, Señor, por la paz que hay en nuestros corazones en esta hora. Hoy te bendecimos, papaito, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces dice la palabra del Señor en el versículo 23 de 1 Corintios 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, ¿verdad? Y lo partió, y habiendo dado gracias, dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a orar entonces por el pan que representa el cuerpo de Cristo. Vamos a orar, escuche bien, dándole gracias al Señor porque Él entregó su cuerpo para el perdón de nuestras vidas. Vamos a orar también porque la Biblia, la palabra del Señor nos enseña que allá en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo llevó todas nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Todo el Señor lo llevó y lo pagó por nosotros. Así que hoy vamos a orar también de una vez por los enfermos, ¿sí? En este momento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos orando, dándote gracias por el pan que representa el cuerpo de Cristo,
Padre eterno, Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, estamos reconociendo, Señor, el gran amor de Jesucristo al entregarse, al llevar su cuerpo para ser molido. Allá en la cruz del Calvario fue crucificado, fue traspasado, Señor, su costado. Oh Dios eterno, gracias porque ese entrega de nuestro Señor Jesucristo lo hizo por amor y lo hizo para que nosotros seamos perdonados. Fuimos perdonados allá en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos vida eterna. Muchas gracias, Padre. Lo hizo para que nosotros seamos salvos, oh eterno Señor. Por eso hoy te damos gracias, Señor, por ese momento que podemos recordar, es el momento del Calvario, y también por ese momento glorioso que vendrá, Señor, cuando Jesucristo venga y podamos tomar el pan, comer el pan con Él, Señor. Oramos este día por nuestros hermanos que están pasando por aflicción, por enfermedad, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, hoy clamamos de una manera muy especial, Señor, por todos aquellos, oh Dios eterno, que están sufriendo en esta hora de enfermedades crónicas, enfermedades que las han llamado terminales, pero realmente, Señor, tú eres el que tienes la última palabra, Señor. Hoy una vez más queremos darte gracias, Señor, creyendo que ya tú sanaste a nuestros hermanos, Señor. Hoy damos gracias por el milagro que hiciste en la vida de Verónica Jiménez, y también damos gracias por el milagro que hiciste en Leslia, Señor. Lo creemos en el nombre de Cristo Jesús. En nuestra hermana Teresa de Áñez, Señor, lo creemos que ya tú lo hiciste. Te damos gracias por el milagro de sanidad en la vida de nuestra hermana Lérida, Señor. Te damos gracias, Señor, por la sanidad también en la vida de nuestro hermano Domingo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por la vida de nuestro hermano Nerio, por el milagro que has hecho en su vida, Señor, por el milagro de sanidad que has hecho en la vida de nuestro hermano Jonathan Evia, y así, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, nuestra hermana Sara, nuestra hermana Viviana, Señor. Gracias, Señor, por el milagro de sanidad en la vida de nuestro hermano Fabián Ávila, en la vida de nuestra hermana Elvia. Gracias, Señor, por la sanidad que has traído a la vida de nuestra hermana Nena, Señor. A cada uno de tus hijos, Señor, hoy te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias, Señor. También en esta hora, Señor, clamamos de una manera especial por la familia Tamayo Millán, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos que traigas a esta familia tu consuelo, tu paz, tu aliento, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que les sostengas en este momento difícil, en este valle de sombra y de muerte, Señor, que les lleves de tu mano. Muchas gracias, papá, por este momento divino, Señor, en el que podemos compartir la cena contigo, oh amado Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes participar del pan. ¿Qué tal si por un momento adoras al Señor y le damos gracias? Dele gracias al Señor. Él nos liberó y podemos decir aleluya, aleluya, aleluya. Levante su voz allí en casa y adore al Señor. Aquí también levanten su voz, el clamor al Señor, y demos gracias por el pan en el nombre de Jesús. Aleluya, nuestro Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Canta aleluya ahí en casa. Dile aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Él nos liberó del pecado. Dile aleluya, aleluya. 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 Oh, mi libertador, aleluya. Canta aleluya al Señor. Él es nuestro libertador. ¿Qué tal si dice gracias, Señor, por el perdón? Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hoy damos gracias a nuestro Señor Jesucristo,
Él es nuestro libertador. Dice entonces la palabra del Señor en el versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y dice la palabra: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por este vino que representa la sangre de Cristo derramada allá en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque este vino representa el sufrimiento, el dolor de nuestro Señor Jesucristo, que lo hizo por amor a mí, amor a cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, porque hoy podemos alabarte y engrandecer tu nombre, declarar que no hay un nombre dado a los hombres más grande que Jesucristo, nuestro Señor, nuestro libertador. Gracias, Señor, porque la sangre del Cordero nos redimió, nos limpió de todo pecado, lavó nuestras vidas. Gracias, Señor, hoy te damos, Padre, porque cada gota de tu amor, oh amado Jesús, fue derramada, Señor, para alcanzar a cada uno de tus hijos. Muchas gracias, Señor. Hoy te bendecimos y te damos gloria, honor y alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Puedes tomar de la copa. Oh, gracias, Señor. Gracias, Dios. ¿Qué tal si por un momento cierra sus ojos allí en casa y dé gracias al Señor? Demos gracias al Señor. Alabemos su nombre. Demos gracias. Él es tan impresionante. Él es tan grande. Oh Dios eterno, tú eres tan maravilloso. Padre, nuestras vidas este día están tan agradecidos, estamos tan agradecidos a ti. Espíritu Santo, gracias por tu unción, por tu presencia este día en cada hogar, Señor. Espíritu Santo, gracias por tu ministración a nuestras vidas. Hoy te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias por tu poder maravilloso. Gracias por tus milagros, Señor. Gracias, Señor, por la salvación que estás trayendo este día a cada vida, en el nombre de Jesús. ¿Qué tal si alaba al Señor y le dices a Él: impresionante eres tú, Señor? Impresionante eres tú, Señor. Dile: impresionante es tu poder, Señor. Oh, impresionante eres tú, Señor. Adora al Señor ahí en casa. Aquí también adoremos al Señor. Declara: Él está aquí, Él está aquí, Él está ahí en casa. Impresionante es tu gloria, Señor. Una vez más dile: impresionante, impresionante es tu gloria. Impresionante, dile al Señor: impresionante es tu poder. Impresionante eres tú, Señor. Impresionante es tu presencia. Tú estás aquí. Vamos, decláralo al Señor bien fuerte y en casa dígalo: impresionante es tu gloria. Una vez más dígalo: impresionante es tu gloria. Impresionante es tu poder. Impresionante es tu poder. Impresionante es tu presencia, Señor. Impresionante es tu presencia. Oh, tú estás aquí, tú estás aquí. Una vez más, vamos, cántale al Señor, cántale al Señor. Oh, adoramos tu nombre, Señor. Impresionante es tu gloria. Bien fuerte, dile al Señor: impresionante es tu poder. Impresionante es tu poder. Impresionante es tu presencia, Señor. Impresionante es tu presencia. Tú estás aquí. Vamos, déjate abrazar este día por su
Espíritu Santo, déjate abrazar este día por los brazos del Eterno y dile: impresionante. Impresionante es tu gloria. Oh, es tu gloria, Señor. Impresionante es tu poder. Impresionante. Impresionante es tu presencia. Tú estás aquí. Oh, impresionante es tu gloria. Impresionante es tu gloria. Vamos a declararlo, Señor. Impresionante. Impresionante es tu gloria. Si levanta tus manos allí al Señor y sea lleno en esta hora de su Santo Espíritu, de su ministración, de su poder, de sus milagros, créele al Señor. Oh, hemos cenado con el Maestro este día. Tú estás aquí, Señor. Oh, adora al Señor, adora al Señor. Vamos por un momento más en su presencia. Impresionante es tu gloria. Impresionante es tu poder, dile al Señor. Impresionante es tu poder. Impresionante es tu presencia. Tú estás aquí. Si usted lo cree de verdad, siga clamando en esta hora y diciéndole al Señor: impresionante es tu gloria, Señor. Impresionante es tu gloria. Impresionante es tu poder. Impresionante es tu presencia, Señor. Impresionante es tu presencia. Tú estás aquí. Oh, sí, Señor, creemos que tu presencia está en cada hogar, Señor, que ahora mismo está sintonizando este servicio, Señor. Es impresionante tu gloria en este lugar, en el templo. Es impresionante tu gloria, Señor, en Mérida, en las naciones. Es impresionante tu gloria, tu poder, Señor. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Señor, lo creemos. Oh, sí, Señor. Impresionante es Jesús. Oh, gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, papaito. Muchas gracias, Señor, por la dicha que nos das este día, Señor, de poder celebrar juntos. Mis amados hermanos, este día ve y celebra. Gózate. Gózate este día, que es el día del Señor, día de salvación. Coma de lo que el Señor ha provisto para su hogar. Beba lo que el Señor ha provisto para su casa. Sabe, dice el Señor, y con este versículo terminamos, allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces dice: entraré a él, escuche bien, y dice: y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué te hace falta este día, mi amado amigo, que has escuchado la voz del Señor? Lo único que tienes que hacer es abrirle la puerta de tu corazón al Señor. ¿Quieres cenar con el Señor de hoy en adelante? Entonces ábrele la puerta de tu corazón al Señor. Rinde este día tu vida a los pies de Cristo, para que de hoy en adelante puedas caminar lleno del poder de Dios, de la gloria de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Puedas caminar una vida siendo un hijo de Dios, con un corazón limpio. Puedas caminar una vida amando a Dios, amando a los hermanos. Puedas caminar una vida obedeciendo la santa palabra del Señor. Yo quiero que hagamos una oración contigo. Si tú que estás escuchando, que este día el Señor ha tocado tu corazón, vamos a orar al Señor. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia. Es lo que ahora está pasando en tu vida. Pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a confesarlo. Yo te voy a guiar en esta oración. Repita conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dile: Señor, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón. Te pido, Señor, que me laves con la sangre que derramaste allá en la cruz.
Hoy te doy gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz por mí. Señor, te pido en esta hora que escribas mi nombre en el libro de la vida. Hoy te declaro como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios te bendiga, tú que has escuchado este día la voz de Dios y has entregado tu vida al Señor. Te invitamos a que sigas leyendo la palabra, que sigas uniéndote al Señor y creciendo en una relación en la vida con Cristo, en la oración. Te invitamos también a que puedas seguirnos por las redes sociales, seguirnos por la página de la iglesia. Y si quieres ver las fotos de la Santa Cena y las fotos del bautismo y ver videos que el equipo de medios ha colocado allí, pues entonces te invitamos a visitar el blog también. El blog es blog.gcdfe.org.be. Allí puedes entonces ver todo lo que estamos colocando allí para que usted sea edificado cada día. Dios te bendiga, mi amado amigo. Recuerde, si usted quiere recibir el discipulado, entonces por favor escriba a ese número 0424-709-7079 y entonces manifieste allí que quiere recibir el discipulado y que también quiere recibir los devocionales. Igual usted lo que tiene que hacer es registrar ese número como el número de la Iglesia Gran Campaña de Fe, para que entonces le pueda llegar toda la información que se está mandando en listas de difusión. Dios te bendiga. Bueno, amada iglesia, llegamos al final de este servicio llenos del Espíritu Santo, llenos de la gloria de Dios. Mis amados, que tengan una semana bendecida, una semana llena de la presencia, de la gloria de Dios. Recuerda, el Señor ha hablado este día. Tengamos un corazón limpio cada día. Vivamos una vida amando a Dios y amando a los hermanos, amando la iglesia del Señor, amando al semejante. Y número 3, vivamos una vida obedeciendo la palabra del Señor. El Señor te bendiga. Un abrazo a la distancia. Les amamos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. En pro de seguir en contacto, te invitamos a que visites las redes sociales de la iglesia. Todas las puedes conseguir como Iglesia Gran Campaña de Fe, Facebook, Instagram, y también puedes visitar nuestra página web. La página web te la puedes conseguir como gcdfe.org.be. También puedes visitar nuestro canal de YouTube. Todo lo puedes hacer por allí, por las redes. Y puedes visitar el blog, que es blog.gcdfe.org.be, donde vas a conseguir material edificante, palabras de vida, y siempre vamos a estar allí colocando para que ustedes puedan seguir en sintonía con el Señor. Un abrazo a la distancia.